Bienvenidos navegantes, soy Ray Puig, guía e instructor de kayak de mar y esto es el podcast de la comunidad Navegantes en Kayak Online. Un espacio donde más allá de la formación digital para kayakistas, el acompañamiento profesional y el intercambio de ideas y consejos entre amantes de kayak travesía, también conversamos con kayakistas de renombre, aventureros y exploradores en mayúsculas que han vivido experiencias extraordinarias y nos inspiran a navegar más lejos, viajar más lejos y soñar más lejos. Porque crecer acompañado suma, pero crecer inspirado multiplica. Empezamos. Hoy tengo el placer de conversar con uno de los aventureros más completos, inspiradores y auténticos de nuestro país, Antonio de la Rosa. Y quiero empezar señalando que me he leído su libro, Agua, la última obra que ha publicado, y lo estoy leyendo estos días con muchísimas ganas. Y puedo decir que lo recomiendo al 100% a cualquier persona apasionada por la aventura, el deporte, la exploración o la naturaleza. Eh, Antonio Rosa, un nombre que para quienes amamos la aventura ya no deja indiferente a nadie, un nombre que transmite exploración, resiliencia y una forma diferente de entender su vida. Muchos lo conocen por sus grandes logros en los raids de aventura y en los deportes multideporte de resistencia, una disciplina en la que compitió al más alto nivel internacional, combinando orientación, montaña, ciclismo, supervivencia. Pero detrás de esos éxitos deportivos hay algo mucho más profundo, un explorador incansable cuya historia comenzó en el piragüismo y en el kayak, ¿sí? Desde aquellos primeros años paleando, Antonio descubrió una conexión especial con el agua, que acabaría marcando el rumbo de toda su vida. Con el tiempo llegarían desafíos tan singulares como la unión de todas las Islas Canarias, combinando kayak y bicicleta de montaña, o la travesía a mar abierto entre la costa africana y Lanzarote. Pero su espíritu aventurero lo llevaría todavía mucho más lejos. Ha cruzado océanos a remo en expediciones extraordinarias, como la travesía entre San Francisco y Hawái, enfrentándose durante semanas a la inmensidad del Pacífico, o su más reciente aventura entre Tierra del Fuego y South Georgia, navegando por alguna de las aguas más remotas, frías y exigentes del planeta. Si hay una disciplina en la que ha abierto nuevos caminos, ese es el paddle surf de expedición. Antonio ha demostrado que una tabla puede convertirse en una auténtica herramienta de exploración, completando proyectos tan ambiciosos como la vuelta a la península ibérica o la travesía de la costa este de Groenlandia. Y lejos de detenerse, ya está preparando su nuevo proyecto polar que promete volver a empujar los límites de este deporte. Hoy vamos a hablar con él sobre todo de mar, de océanos, de expediciones, de preparación física y mental y de aprendizajes que solo llegan cuando uno se pasa semanas conviviendo con viento, olas y incertidumbre. Porque más allá de los kilómetros recorridos y de las gestas conseguidas, Antonio representa una forma de entender la aventura basada en la curiosidad, el respeto por el entorno y la voluntad constante de explorar. Porque hay personas que cruzan océanos y luego están aquellas que nos inspiran a cruzar nuestros propios límites. Antonio, bienvenido al podcast de Navegantes en Kayak Online. Bueno, vaya presentación, Ray Push. La verdad es que estoy maravillado con tu presentación. Menudo curro. Muchas gracias por todo eso que has contado de mí. Bueno, sobre todo soy un apasionado del deporte y la naturaleza, pero bueno, al final, como bien dices, igual que dice mi libro Soy Agua, Sí, escrito por un buen amigo que seguro que algunos aquí conocen, por Isaac Fernández, que es uno de los escritores de la editorial Desnivel. Pues bueno, al final soy agua igual que casi todos, pero mi vinculación con agua desde pequeño, con el agua ha sido muy importante. Primero, bueno, pues yo empecé a remar en el Pisuerga con tan solo 12 años, piragüista de pista, ha sido durante muchísimos años, era mi deporte base, sigue siendo un deporte que adoro y que de vez en cuando me subo a Mica 1 así, y ¿eh? paleo un rato, ¿no? Pero bueno, es verdad que desde hace algunos años pues me he centrado más en el paddle surf y bueno, me apasiona el mar y la montaña. Yo tengo un poco, como dice la Sí, canción, el corazón partido. Me gusta exacto. igual el mar y la montaña. Y de Es que hecho, la gente de mar claro, también le gusta la montaña. sí. En cambio, gente de montaña no toda le gusta el mar. ¿Te has fijado o no? Normalmente no le gusta el mar a la gente de montaña. Pero a Sí, la gente sí. de mar normalmente nos gusta ir al monte. Es Sí. curioso, ¿eh?
Y de hecho, muchos de los veleros y barcos tienen nombres de grandes picos montañosos. O sea, hay una vinculación muy interesante. Yo tengo un amigo que tiene un velero y el velero se llama McKinley, que es una de las grandes cimas del planeta. Muchísimos barcos y veleros llevan nombres de montañas o de cordilleras, con lo cual es verdad que esa vinculación del mar con la montaña es mucho más importante que el de la montaña, que normalmente no le sacas de ahí, ¿no? Claro. Oye, Antonio, tú ya de niño empezaste, como decías, en aguas tranquilas, en el Uh piragüismo de -huh. competición, ¿no? Eso es. Eh, para ti, ¿cómo han influido esos inicios en la competición? ¿Qué te ha significado empezar en eso? Bueno, yo creo que yo siempre he sido muy competitivo desde pequeño. Yo Y estaba todavía lo eres, ¿verdad? y Porque sigo tus siendo, sí, aventuras, sí. más allá de la exploración, siempre buscan un récord, un poco de tiempo, Siempre ¿no? busco algo diferente o mejorar el tiempo o Exacto. no me gusta ir a pasear a una expedición. No soy de decir, bueno, de hecho ahora estoy planteando el próximo proyecto y voy a tener que remar diariamente 10 o 12 horas para conseguirlo porque si no me va a ser imposible. Entonces siempre busco esa... hasta los 40 años que estaba en la élite del mundo de los raids de aventura, iba a tope con los raids y en cuanto ya no estaba a nivel para estar en los raids, me he centrado en las expediciones, pero sigo yendo con el cronómetro en la mano, que creo que es importante y para mí es una motivación extra. Claro. Esos inicios de piragüista de pista, yo creo que también me han dado la habilidad, yo creo que aprender a pista te ayuda a esa estabilidad, esos Ujú. apoyos, Sí. que también se Porque es aprenden. muy Si no inestable sabes, un K1, ¿no? claro, De es una pistas, embarcación muy muy inestable. inestable, entonces Entonces, estás ahora cuando obligado, navegas por mar Bravo, te vienen claro, esos recuerdos, ¿no? Un poco también. para mí los apoyos laterales, todas esas técnicas, el paleo lateral, aunque no haya tenido una base de kayak de mar, yo me subo en un kayak de mar y lo manejo perfectamente por eso, porque vengo de una embarcación mucho más inestable y de esos conocimientos, ¿no? ¿Te consideras un palista más bien técnico y fino o fuerte y resistente, físico? ¿O una mezcla? Sí, no, fuerte y resistente, sí, Sí, sí. ¿eh? No, nunca he conseguido una técnica depurada. También, hombre, mi envergadura no es buena. Ya sabemos que para ser un kayakista bueno necesitas una buena envergadura, una buena altura. Yo no llego al 1,70, no tengo una envergadura Claro. demasiado buena. Entonces, yo de pequeño, de joven entrené mucho. Para mí, lógicamente, el sueño era llegar a unas Olimpiadas, pero yo no llegué ni a una final de un Campeonato de España Junior, ¿no? O sea que realmente era un apasionado piragüista con malos resultados. Oye, ¿y un chico de Madrid, del interior de la península, ya sentía fascinación por el mar o vino después? Si te está gustando esta entrevista, te recuerdo que existe Navegantes en Kayak Online, una comunidad creada para amantes del kayak de travesía que quieren aprender, evolucionar y compartir experiencias con otros kayakistas. Dentro encontrarás formación online para aprender a tu ritmo, conceptos de técnica, seguridad, navegación, meteorología y material, para después llevarlos al agua con confianza. También tendrás acceso a webinars en directo, recursos descargables, guías prácticas y mi acompañamiento profesional para ayudarte a progresar independientemente de tu nivel. Porque aprender kayak no consiste solo en acumular kilómetros, sino en comprender mejor el mar, tomar mejores decisiones y disfrutar más de cada travesía. Navegantes en Kayak Online, la primera comunidad de kayakistas de travesía de habla hispana. Si quieres más información, encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. Te espero dentro, navegante. El mar, océano. No, te voy a decir que yo he sentido siempre fascinación por el mar porque desde pequeño he veraneado en el mar, sobre todo en el Cantábrico y en el Atlántico, con mi familia, mis padres desde pequeños. Nos íbamos cuando se podía acampar en las Islas Cíes, allí en la ría de Pontevedra, íbamos a las Islas Cíes un mes y estábamos un mes allí. Yo empecé a apasionarme con la pesca submarina, el buceo, la apnea. Yo me saqué el título de buceo en Valladolid con tan solo 14 años, cuando se podía antiguamente, casi antes que el de socorrista. Con lo cual yo he tenido siempre esa conexión con el mar, esa lectura, siempre me ha gustado. Y cuando iba allí, pues buscaba un club de piragüismo que estuviera en la ría y remaba allí. Y siempre me he desenvuelto bien en el mar, a pesar de ser de interior. Yo creo que siempre he tenido como una buena lectura del mar, y he sabido y he disfrutado mucho Sí. con el mar por esto. Oye, y tu juventud también te pasaste mucho con la competición, después vinieron los raids de aventura, que te has movido por sitios, pero ¿en qué momento dijiste,
bueno, voy a hacer travesías en solitario y ya no competición en cronómetro, en plan una organización detrás, sino yo Ujú. solo delante. ¿Qué año fue y por qué? Fue exactamente, bueno, recién cumplido los 40 años, acababa de dejar un poco de competir en la élite. Yo competí en la élite mundial hasta el 2008 con muy buenos resultados, pero ya veía que no estaba ya, que por mucho que entrenaba, con 40 años ya no, ya es como cualquier deporte, ¿no? Cumples 40, es muy, muy difícil mantenerse en Justo, esa justo he cumplido los superélite. 40 yo, Antonio, ahora. Sé lo que Sí, dices. mira, bueno, pues te saco 17 solo. Entonces, claro, el nivel seguía siendo muy bueno. Entonces, yo había conocido unos años antes, organizando precisamente un raid en la Isla del Hierro, a un chico que había cruzado el Atlántico a remo, a Urco Mendiburu, había cruzado en una embarcación doble en el año 2002. Y bueno, y siempre me habló de hacer alguna aventura conmigo y tal, lo conocí allí, tuvimos muy buena relación y al final habíamos pensado en unir las Islas Canarias con un kayak y tal, y este chico murió por muerte súbita, y bueno, y entonces decidí en el 2009 hacer un En el poco, libro hablas de él, ¿verdad? sí, hablo de Urco, sí, y entonces decidí como homenaje a mi querido Urco, pues hacer esta primera travesía en kayak de mar, que era la actividad que yo dominaba, y lo que hice fue pues hacer las 8 Islas Canarias en 8 días, o sea, 8 sumando la Graciosa, lógicamente, a las Sí. 7 Islas Canarias sumé la Graciosa como octava isla, pasando luego, cruzando las islas, empecé en la Graciosa y fui desde el este hasta el oeste, hasta la Isla Sí. del Hierro, uní todas las Islas Canarias, que hay algunas travesías de 90 y 100 kilómetros en mar abierto, entre Fuerteventura y Gran Canaria, o Gran Canaria y Tenerife, tienes Sí. 50 millas. Wow, wow. Y tenías Y un velero, ¿no? Cerca, tenías un iba velero. con un velero, sí, en esta ocasión iba con un velero de apoyo, y ese velero lo que hacía es que llevaba una bicicleta en el velero, y una vez que topábamos tierra en el puerto, Wow. yo le entregaba el kayak, él me daba la bicicleta, yo cruzaba la isla de este a oeste a la otra punta, el velero iba por el agua con mi kayak y yo iba por tierra con la bicicleta. Pasaba por el pico más alto de cada una de las islas. Lógicamente, algunas pues no las podía subir en bicicleta, como el Teide o alguna otra, y Sí. la subía a pie en la última parte, Y y conseguí completar el reto. el proyecto se llamaba Siete Islas, Siete Ocho Cumbres, islas, ocho cumbres, ocho siete días. días lo hiciste. En 8 días, sí. 8 días. ¿Cuántos días dormisteis? ¿Cuántas ¿Cuántas horas? horas Horas. diarias? 2 horas diarias. O sea, Increíble. hice ese reto igual que un raid. O sea, Sí. con el mismo concepto de un Sí. raid, que en los raids de aventura dormíamos una media de 2 horas diarias. ¿Y eso Porque fue, digamos, tu primera gran aventura en sí, solitario, así en plan sí, expedición? Sí, sí, ¿eh? sí, esa fue la primera. Luego al 2009, año 2009, ¿verdad? 2009, al año siguiente lo repliqué en las Baleares, Sí. pero esta vez, como me gusta cambiar de actividad, pues en las Baleares fui con una OC1, con una Outrigger, que sabéis es La una canoa embarcación de estas que lleva un patín de polinésica. apoyo. Una Polinésica. polinesia, esa Sí, ¿eh? es, sí, Así una de polinesia. ¿no? Sí. Eso es, la que remas con Wow. un... ¿Y qué hiciste? ¿En Menorca, Mallorca, Ibiza Y Formentera. y Formentera? Las 4 islas en 2 días, Wow. en 50 horas, sí. Muy bien. Lo mismo. Y Y también, luego ya, oye, 2012, cruce de Marruecos a Lanzarote. Bueno, casi, ¿no? De 120 kilómetros, creo que hiciste 95, ¿verdad? sí, sí hice 95 porque había unos amigos de Lanzarote que querían organizar una prueba saliendo de Tarfaya hasta Lanzarote. Tenían ahí un patrocinio con una... Era cuando se iban a poner unas plantas petrolíferas allí, que luego por suerte eso se vino abajo y ya al final no se hizo esa prueba. Pero hice 95 porque resulta que yo había dejado mi kayak en Lanzarote, con el que hice, que era un Sipre Tintorera, un kayak estupendo para remar Sí, en el sí. mar, de Sipre. Un Cypress tintorera hace como 5 metros de largo, ¿no? Es larguísimo ese Sí, kayak. es 4,90 y además me lo había fabricado Artur, que es un buen amigo, Artur Pereira, el dueño Sí. de Sipre, me lo habían fabricado entero en carbono, súper ligero y tal. Wow. Un Una misil, ¿eh? estupenda. Es muy rápido, es un poco Sí. inestable, pero como Ya, yo vengo de la pista, para mí no es inestable. O sea, es una claro, embarcación que no le vale a cualquiera. ¿Sí? claro, Tiene mucho volumen para claro. poder llevar mucho peso y al final lo dejé en Lanzarote y me lo cuidaron muy mal. Entonces, cuando dije, va, pues mira, estupendo, en Lanzarote voy y me llevo este kayak. Estaba reventado. Entonces realmente me empezó a entrar agua en la travesía y Ostras, llevaban un kayak sit-on top en el barco. Entonces hice como 60 kilómetros ¿qué dices? con el Sipre Tintorera hasta que prácticamente se hundió. Lo Buah. sacamos y dije, bueno, pues voy a intentar seguir hasta Lanzarote con un auto vaciable y aguanté otros 30 kilómetros, reventado.
Madre mía. reventado. Ya me Con el tuve que viento, subir la corriente, ¿no? y aparte ya cambiaron las condiciones, ya el viento me entraba Claro. ya un poco más de cara. Empecé a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde ya estaba durísimo el mar. Oye, Antonio, viendo tu currículum de aventuras en kayak, tanto Marruecos, Lanzarote, las Islas Baleares, las Canarias, a tú te gusta mucho el kayak de travesía, pero kayak a mar abierto, ¿no? Más que costear. A tú lo que y después ha venido todas las expediciones a remo en mar abierto Bueno, total. ¿No te bueno, aburres tantas horas en mar abierto? me gusta todo, ¿eh? No, no, hombre, costear es más divertido, más bonito, Claro. vas viendo la escala, a ver, no soy tonto, por supuesto, en mar abierto lo hago por las expediciones, pero si yo puedo ir costeando, voy costeando. De hecho, yo hice la vuelta a la península ibérica, decidí Hablaremos hacerla en Paddle después. Surf y Sí. esa es costeando. Ahí me metí los 3.500 kilómetros más o menos en 4 meses. Que lo hice, decidí hacerlo en un Paddle Surf porque la verdad, ahora mismo me siento más a gusto para mí. No es que no tenga misterios el kayak, pero he remado tantos años en kayak que para mí es remar ya solo. Sin embargo, en Paddle Sur, todavía con las olas, aunque llevo 12 años, pues tiene sus complejidades, el viento. Ahora que he preparado una tabla para ir al Paso del Noroeste, Sí, pues hablaremos. me gusta porque no me lo pone fácil el medio. Me gusta ponerme al límite en eso. Oye, Antonio, y de estas tres aventuras en kayak, Marruecos, Canarias y Baleares, ¿cuál fue la más dura? Y si hay algún momento que realmente el mar te puso a prueba, de verdad. No, sí, Canarias sin duda, porque fue la primera, fui muy al límite con el sueño, me caí en la bicicleta en Fuerteventura, me quedé dormido en la Buah. bici por la noche, pues no dormía nada casi. Topé iba en la bicicleta, no había dormido nada esa noche porque tuvimos muy malas condiciones en el mar, entonces tiré muchas horas en el mar y me quedé dormido, me caí en la bicicleta y entonces tenía una herida, la típica herida que te haces en bicicleta cuando te caes en la cadera. Sí, sí. Entonces en la cadera pues tenía un ronchón así de costra y claro, con el agua del mar no paraba, no paraba, no paraba, me metí luego a la siguiente travesía y cuando llegué a Tenerife, dos amigos que viven en Tenerife, que son corredores de raid de mi época, dijeron, vamos al centro de salud. Fui al centro de salud y el médico me dijo que no podía continuar, tenía una infección en la cadera brutal. Entonces, bueno, ahí me preocupó poder continuar. Lo tapamos bien, lo curamos bien y bueno, seguí sufriendo mucho porque claro, tú imagínate una herida en la cadera. Todos sabemos en el mar cuando hay olas, ¿con qué manejas la embarcación? Por supuesto, Con con el los pies, core, con la todo cadera. con la cadera. Entonces, tú Claro. imagina que tu cadera, que toca en los lados, toca continuamente la herida en el lateral de la embarcación y del asiento, ¿no? De fibra. Sí, 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 Con sí. lo cual, pues fue muy doloroso. Hasta llegar a la Vale. isla del Hierro me costó Pero desde muchísimo. el punto de vista de agua, de mar, ¿en qué tramo o en qué travesía encontraste peor mar que realmente te puso a No, prueba? saliendo de Fuerteventura. De hecho, yo salí de Fuerteventura y como no quería perder tiempo hacia Gran Canaria, dije, voy tirando, salí con unas condiciones muy malas, el velero que estaba fondeado en Peñajaire o algo así, bueno, en un puerto que hay al oeste, ahora no me acuerdo el nombre, Sí. de Fuerteventura, un puerto chiquitito, cuando salió el velero ya no me veía. Cuando salió el velero ya no me perdió la visión y entonces estuvimos como 2 horas que no me veía. Y las condiciones eran tan malas que yo di la vuelta, volví al puerto, ellos no sabían dónde yo estaba porque todavía yo no llevaba un dispositivo satelital. Ellos No. tenían muy malas condiciones, se puso mala toda la tripulación, Buah. todos, hasta el capitán, Sí, porque el sí, mar sí. estaba muy fuerte. Yo volví a tierra y ellos no sabían, estuvieron súper preocupados. Ya llegué a tierra, llamé por teléfono y ya ellos por radio les avisaron de que yo había vuelto al muelle. Pero bueno, Vale. fueron 4 o 5 horas ahí que lo pasamos muy mal y bueno, y esperamos a la madrugada y a las 4 de la madrugada ya volví a arrancar y ya con unas Wow. condiciones estupendas. Qué Sí. interesante. Perdonad un segundo que me estoy Sí, quedando sin batería. No me sí, vaya a adelante, casa. adelante. Voy a conectar. Dame un segundo. Adelante. Bueno, increíbles aventuras de Antonio, cómo las explica como si fueran paseos, pero detrás de cada aventura, la de anécdotas que debe haber, ¿eh? Oye, Antonio, después te voy a pedir que me compares el kayak con el sub, ¿vale? Pero de Vale, sí, momento, perfecto. para terminar el bloque kayak, ¿qué te gusta del kayak de travesía? ¿Qué te gusta? Hombre, sin duda, pues la independencia que te da al final. Yo pienso en un de travesía como un medio de transporte náutico para viajar, igual que también me encanta hacer bikepacking con la bicicleta, es exactamente lo que es el Alforjas, mismo ¿no? concepto. Tus alforjas en la bici,
tus tambuchos estancos en el kayak y te da esa posibilidad de costear, de parar en las calas a dormir, de que es lo que estáis realmente promoviendo y me parece una manera de viajar estupenda. Lo he hecho en varias ocasiones. Yo recorrí toda la costa gallega con unos amigos, también con unos SIPRE dobles. Hicimos desde ¿cómo se llama? Desde Ribadeo. Hicimos la costa gallega con 3 amigos gallegos en 2 kayak dobles. Hicimos toda la costa en 5 días, así Wow, igual, llevando todo. qué bonito, ¿no? Nos dimos igual 100 kilómetros diarios. No sabemos hacerlo de otra manera. Nosotros, eso va a hacer 20 kilómetros, parar y tal. Siempre récord, ¿eh? Siempre récord. Sí, es que no lo puedo evitar, lo siento. La verdad es que lógicamente, cuando voy con amigos, con la pareja, tal, y hacemos Sí, una ruta tranquila, la hacemos tranquila y me adapto. Pero claro. como vaya solo, como vaya con amigos deportivos, vamos a morir. Oye, para una persona que no viene del piragüismo de competición, ¿no? Pero que se quiere iniciar al mundo del kayak de mar o kayak de travesía, ¿le recomendarías hacer cursos con empresas o instructores titulados? ¿O crees que es un deporte muy simple y que simplemente requiere pues sentido común, intuición y que por eso es un deporte tan internacional, ¿no? El kayak es como ir en bicicleta, pero que detrás igual hay técnica, ¿no? Claro, a ver, ahí, mira, justo tengo el corazón partido en eso también, porque yo tengo una empresa de turismo activo. Yo ahora mismo estoy Sí. peleadísimo con la Federación Madrileña de Piragüismo, Lo porque sé, lo sé, lo sé. es utilizar una federación como una empresa privada de turismo náutico, haciendo actividades que nada tienen que ver con la formación del piragüismo. Yo recomiendo a la gente que se forme y con una federación o con un club de piragüismo. Yo he nacido en un club de piragüismo y recomiendo a todo el mundo porque un club de piragüismo es donde te van a enseñar la técnica, donde te van a enseñar el equilibrio, la estabilidad. Vas a empezar primero con una piragua autovaciable 2 días, el tercer día te vas a subir en una embarcación de promoción de Ujú. la turismo náutico, luego te vas a subir en un K1 sin el asiento. O sea, yo recomendaría a cualquiera, aunque se esté planteando hacer kayak de mar, que aprenda a la pista, porque la pista te da esa técnica, ese gesto, que te va a venir bien siempre, o sea, nunca, Claro. nunca te va a venir mal. Yo sé que hay mucha gente que directamente empieza ya en el kayak de mar y que no sabe montar en un K1 inestable, Claro. pero tú vas a estar de acuerdo. Si eres capaz de subirte en una embarcación que te caes simplemente subiéndote y te mantienes y puedes remar, cuando te subas a un kayak, cuando tengas una situación dramática o cuando tengas olas grandes y tal, pues vas a saber manejarte mejor y vas a tener mucho mejor equilibrio y esos apoyos van a ser mucho más seguros que si directamente te subes en una embarcación para empezar, que ya el primer día que te subes no te caes. Entonces, Claro. la técnica del apoyo y del repaleo y todo eso, yo creo que va a ser más difícil, creo yo. Has llegado a volcar nunca en situación real en un kayak de travesía y hacerte un autorrescate o un esquimotaje o así? Sí, sí, en varias ocasiones. Sí, Sí, ¿eh? sí. Y he llegado a hacer, yo sé hacer esquimotaje Sí. y he hecho esquimotaje en un kayak incluso de travesía, llevando, siempre llevo un pulpito que me engancho un poco en las piernas. Si veo que hay muy malas condiciones, engancho la bañera a una cinta que me permite que si vuelco pueda hacer el rol y pueda hacer el esquimotaje. ¿Cómo funciona este pulpito? Claro, o sea, es una cincha que lo que te sujeta son las piernas. A ver, nunca es cómodo, pero si ves que las condiciones son muy malas, es un clic, o sea, Sí, es una cinta que lleva sí. un clic y lo que hace es sujetarte las piernas, con lo cual tú no te caes porque un kayak de travesía, tú cuando te das la vuelta, como es más abierto que un kayak de rodeo, Sí. normalmente tú te sales de la... Es muy difícil hacer esquimotaje con un kayak de travesía, ¿no? A no ser que tenga una bañera pequeña. Bueno, se puede hacer, sí, Se puede pero hacer, sí, sí, sí. sí, sí, pero bueno, que depende del tamaño de la bañera. Yo, por ejemplo, el Sipre que tenía una bañera muy grande. La bañera, ¿cómo lo llamáis a la bañera? ¿No? Nos Sí, sí, entendemos. sí, la bañera, sí, sí, el La bañera, cockpit. vale. Ujú. Claro, y si tienes la bañera muy grande, tú cuando caes te vas a caer de la embarcación. Claro, entonces, Ya. bueno, llevaba una cinta ahí que me permitía pues poder hacer el Pero rol y vas con enganchar. cubrebañeras, ¿no? Vas con Un cubre, ¿no? cubrebañera, sí, Sí, claro, claro, sí, sí. eso es. Sí, Vale. sí. Oye, cambiando de tema, mucha gente te identifica con el paddle surf de expedición, ¿no? Sí. ¿Qué encontraste en el sub que no encontraste en un kayak? Bueno, esa es una buena pregunta. He encontrado la dificultad añadida, o sea, el conocer una nueva actividad de paleo, que no deja de ser una actividad de paleo, que además cuando empecé y había menos nivel, pues llegué a ser bueno en los primeros años, ganaba competiciones, entonces era como una nueva disciplina que es volver a palear
pero en vez de palear sentado es palear de pie, con lo cual es una dificultad añadida y me encanta afrontar nuevas dificultades. Esa es la realidad, o sea, y me parece que para hacer muchas horas, aunque a la gente que no practica no lo piense, me parece mucho más cómodo palear en un paddle surf que palear sentado en un kayak. Así, ¿eh? Aunque sentado en un kayak vaya sentado, Sí, pero a todos nos ha dolido el culo en un kayak. sí, sí. Remando de pie no te duele el culo. Vale. Entonces es una de las grandes ventajas. Y la movilidad que tienes remando de pie es mucho mayor. O sea, tú puedes andar un poco. Es verdad que trabajas mucho más todo el cuerpo. O sea, la Oye, técnica... pero para la gran mayoría de mortales, solo que el Ya. mar esté un poco movido, es mucho más inestable un paddle surf que un kayak de travesía, ¿no? O sea, mucho más. Bueno, tienes que ver a la gente con las tablas, la gente con equilibrio, con una buena tabla. O sea, yo con una tabla de 28-30 no me caigo ni con olas de 3 metros, igual que con un kayak. O sea, que la Sí, estabilidad, una vez que aprendes bien la actividad, lógicamente, pues es como un kayak de travesía. Un día con ola de 2 metros o entrando a la costa, dile tú a alguien que ha empezado con el kayak de travesía o que lleva solo un año que se claro, meta en esas condiciones. Lo más probable es que vuelque. Pues sí, pasa lo mismo en el paddle surf. claro. Es verdad que tal vez nos pueda costar más, sobre todo a mí me ha costado más en el mar que a otros, que a surfistas, por ejemplo, porque claro, venimos de estar sentados, es un equilibrio que no tiene nada que ver. O sea, una Claro, cosa es poner el culo en el asiento y otra estar de pie. Es una claro, claro. estabilidad, claro, que yo en agua plana voy muy bien, pero cuando me meto al mar con malas condiciones y tal, pues voy mucho más lento. Pero bueno, la gran ventaja que tiene el paddle surf es que tú te caes 10 veces y en 3 segundos estás remando otra vez encima de la Claro, tabla. No lo mucho más tiene fácil. un de travesía. Es más Un seguro en kayak de ese sentido. Es travesía, más seguro, tú ¿no? vuelcas solo y es una movida. Ya Ya. en un día de malas tiempo, vuelcas, te caes, hasta Hacer que un haces el autorrescate, vaciar el rescate. kayak, la bomba de chique, ¿no? En Es un cambio, movidón. En claro, una tabla puedes estar ahí en olas de 6 metros, te sí. caes, siempre que lleves, lógicamente, bien atado El el leash, ¿no? helicóptero. ¿Me invento? Nada, te acercas a la tabla, ¡pum! Y ya estás puesto de rodillas. Si está Sí, muy sí, malas las sí. condiciones, te pones de rodillas o te vuelves a poner de pie. Entonces, por eso yo decido ahora hacer una expedición como la que voy ahora al Paso al Sí, Noroeste con un paddle surf, porque me parece una modalidad mucho más segura que el kayak de travesía. así, ¿eh? Y te has Mucho diseñado más. una tabla desmontable en dos piezas, ¿verdad? Eso. Muy larga, Para el muy... viaje, esa. Claro, Y eso es vas a para. llevar las bolsas estancas encima, en plan Eso es, van expedición encima. total. En vez de ir Oye, dentro, cubiertas, van encima, bien pero atadas. esa gran tabla que te he visto ya en redes sociales y ¿Sí? así, con viento lateral, ¿no te afecta mucho? Porque tiene bastante volumen, ¿no? ¿O Tiene gran bastante velocidad? volumen. Sí, pero no tiene más volumen que un kayak, ¿eh? O sea, tiene No, ¿eh? bastante volumen, pero no tiene más altura que la altura que tiene un kayak, el borde de la altura de un kayak. Y lo que he hecho es que le he puesto un poco más adelantado de mis pies, le he metido una orza. Orza y Lleva un timón, cajetín de ¿no? orza Y y timón. lleva una orza, claro. Además de un timón, lleva una orza central. Con lo cual, si yo tengo viento lateral, meto la orza Vale. y navego con viento lateral, Así, ¿eh? como si fuera una tabla de windsurf. Claro. Porque Claro. los paddle surf no tienen timón normalmente. No No, tienen. no, solo tienen ¿No? quilla, tienen una quilla. Quilla, O sea, quilla. el gran enemigo del paddle sur son los vientos laterales, Vientos lógicamente. laterales. Y bueno, y los vientos frontales, porque no es lo mismo el freno que tú haces Claro, de pie claro, que de el freno pie. que tú haces sentado. Exacto. Así como con viento a favor, lógicamente, con un paddle sur vas mejor incluso que con un kayak, Sí, porque te va empujando el viento a un cuerpo de pie. sí. Sin embargo, con viento en contra tienes un gran freno. ¿Qué he hecho yo en este prototipo de tabla? Le he colocado un pequeño asiento que me va a permitir los días de vientos frontales fuertes poder remar como si fuera un kayak. Voy a llevar un remo de kayak Así, ¿eh? y voy a remar sentado los días de kayak. No va tan Sin reposaespaldas, pero... sin reposaespaldas, sí, 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 no pasa Sí. nada. Si te está gustando esta entrevista, te recuerdo que existe Navegantes en Kayak Online, una comunidad creada para amantes del kayak de travesía que quieren aprender, evolucionar y compartir experiencias con otros kayakistas. Dentro encontrarás formación online para aprender a tu ritmo, conceptos de técnica, seguridad, navegación, meteorología y material, para después llevarlos al agua con confianza. También tendrás acceso a webinars en directo, recursos descargables, guías prácticas y mi acompañamiento profesional para ayudarte a progresar independientemente de tu nivel.
Porque aprender kayak no consiste solo en acumular kilómetros, sino en comprender mejor el mar, tomar mejores decisiones y disfrutar más de cada travesía. Navegantes en Kayak Online, la primera comunidad de kayakistas de travesía de habla hispana. Si quieres más información, encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. Te espero dentro, navegante. ¿Y No, los bueno, he pies? hecho pista ¿Los toda la puedes vida. apoyar en algún sitio? Sí, no, o sea, lleva un posapiés que me Vale. sujeto, entonces con un buen posapiés y una buena técnica no llevo reposa. Ah, vale. Ujú. Ostras, qué guay. Sí. Oye, y explícanos, ¿qué vas a hacer allí en el Paso del Noroeste en Y Canadá? ¿Qué, bueno, qué travesía vas voy a a hacer? intentar hacer la conexión del Paso al Noroeste, son unas 1.800 millas, unos 3.000 kilómetros, que es la Wow. conexión del mar de Baffin, ¿Sí? es el norte del Atlántico Norte, la Tocando costa que casi está a enfrente de Groenlandia, ¿no? Groenlandia, Casi, casi. Sí. es lo que está enfrente de Groenlandia, eso es. Ahí está el Paso al Noreste, el que lo llamaron Paso El Imposible hasta mítico, ¿no? hace Paso Noroeste, el que... el mítico Paso al Noroeste, conectar desde ahí hasta la salida por el estrecho de Amundsen, ya sales al mar de Beaufort, que es, bueno, ya casi la costa de Alaska. Sí, Esa conexión que hasta hace poco más de 100 años era imposible. sí, era Finalmente hielo. consiguió encontrar el paso a Amundsen. Vale. Uh-huh. Oye, allí osos polares, ¿verdad? Allí osos polares, sí, sí. Sí, de hecho he estado leyendo mucho porque hace 3 años, o sea, no se había conseguido hacer esta travesía a remo y hace 3 años, paleando, y hace 3 años los cowboys, unos tejanos, Ah, sí. unos de Texas, ay, no, ¿cómo se llama? Los cowboys, kayak cowboys o algo así, son Vale, cuatro personas en dos kayaks de travesía dobles, lo vale. consiguieron hacer. Estuvieron 83 días. ¿Y Son tú los cuántos, primeros que lo han y tú hecho. cuántos días planeas? Espero estar menos. ¿Cómo Hacerlo no? más rápido ¿Cómo que no? ellos. ¿Cómo Sí, no? sí, claro. Espero estar 75 días. Voy setenta y pensando cinco días. 75. Porque además Ah, ellos llevaban en algunos sitios, les daban comida, no iban con la comida todo el tiempo. Y ellos hicieron una parada intermedia en Cambridge Bay, que es un punto intermedio en esa travesía. Yo sí. voy a intentar salir con todo el equipamiento y toda la comida necesaria para la expedición completa. ¿Cuándo te vas para allí, Antonio? ¿Cuándo te vas? Me voy el 10 de julio ¿Y vas a estar julio, agosto? hasta finales de septiembre. Así, ¿eh? Calculo, sí, que ya es cuando, porque además este paso se abre 2 meses, o sea, el paso se abre a mediados de julio y se cierra a principios de octubre. El hielo vuelve otra vez y vuelve la banquisa y en noviembre está completamente congelado todo el paso. Septiembre Entonces, ya tendrás días cortos, más frío, ¿no? Septiembre. claro, claro, pero bueno, ya estoy más al sur. Yo empiezo en paralelo 74 y Vale. termino en paralelo 68, o sea que bueno, voy, digamos, ganándole horas al sur. ¿Será la travesía más larga que has hecho nunca? En un paddle surf, bueno, no, Bueno, porque no. o sea, cualquiera de las. Estos son 3.000 kilómetros. El Pacífico, cuando lo hice en paddle surf con el barco, fueron 5.000. El Atlántico a remo fueron casi 5.000. La vuelta a la península ibérica, 3.500. O sea, ha hecho travesías de esa Ya. distancia y de incluso más tiempo. Pero esta es muy solitaria. Esta voy a ir solo, solo, Sí, solo. allí no vas a encontrar mucha gente. Los Inuit, Claro. algún pueblo Inuit, ¿no? Igual. Claro, Cambridge Bay es el único pueblo inuit por el que paso. O sea, hay pueblos inuit metidos en bahías, pero hay que hacer a lo mejor 100 kilómetros para llegar a un pueblo de esos. Entonces, claro, si yo entro a estos pueblos, pierdo una semana entrando a cada pueblo. Hostia, Antonio, explicas cosas tan extraordinarias, pero de forma tan fácil y tan humilde que parece Bueno, que no sea nada. Pero de verdad es que ojalá la gente pudiera ver en un mapa lo que significa eso, ¿eh? bueno, ya Oye, sabes que llevo un geolocalizador y me podéis sí, seguir en directo por la sí, web, es por verdad. Antonio Expeditions. Sí, y por Instagram vas a hacer Sí, también todos actualizaciones, los ¿no? días iré colgando, no lo cuelgo yo, lógicamente, tengo una Sí, persona aquí en España que irá poniendo un post diario con una fotito y un poco pues lo que vaya haciendo cada día, eso es importante, irlo vale. comunicando. Oye, una pregunta. Cuando preparas una travesía, una aventura así, ¿qué porcentaje es aventura improvisada y qué porcentaje es planificación, dirías? Bueno, gran parte de la aventura tiene que ser planificada, o sea que es importante, cuanto mejor planificada tengas la aventura, más probabilidades tienes de éxito. Eso, yo cada aventura la planifico durante 2 años, desde revisar partes meteorológicos, eh, revisarle el material, conocer perfectamente tu material, saber repararlo, ¿no? O sea, yo ahora voy con una tabla de paddle surf, pero cuando he ido con un barco de casi 7 metros que lleva placas Sí, solares, lleva sí. una desalinizadora, pues imagínate desconocer, lleva 2 plotters, tengo que saber reparar los plotters, o sea, hay que tener una serie de conocimientos
técnicos que esos hay que haberlos aprendido antes, no los vas a aprender La allí. aventura empieza en casa, ¿verdad? La aventura empieza en casa 2 años antes, normalmente. Sí, 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 2 años antes de esa aventura, tú lo sabes, tú has hecho un montón de aventuras también, y desde la planificación, los mapas, los lugares donde vas a ir, los contactos con los locales, todo, el viaje, cómo vas a llegar allí, cómo va a llegar tu material allí, etcétera, etcétera. Sin esa preparación previa es imposible que te salga bien una aventura. Pero también es verdad que tenemos que saber improvisar y no nos tiene que asustar la improvisación, Claro. porque la improvisación va a hacer falta. Yo no recuerdo ninguna expedición en la cual me haya salido redondito todo. Claro. Siempre han pasado cosas y te surgen problemas y tienes que improvisar y hay Abierto averías de y mente, roturas. ¿no? Eso, hay que ir. Dejar el ego, que a veces no todo va como tú No crees. acordarte de por qué narices se rompió eso, que tenías que haber traído el repuesto, que no tal, que lo pensaste pero no lo trajiste. En vez de compadecerte a ti mismo, pues ir a buscar soluciones. No Y una vale los vez en la problemas. aventura, Antonio, ¿qué pesa más, la preparación física o la fortaleza mental? Bueno, te diría que la preparación física es muy importante. Yo le doy mucha importancia a la preparación física. Sí. Yo sé que hay aventureros y exploradores y gente que, bueno, que se van poniendo en forma luego cuando están en la expedición. A mí me gusta empezar la expedición muy en forma, lo necesito para la cabeza, o sea, que si el primer día tengo que remar 10 horas, que no termine reventado ese día, que sea capaz al día siguiente levantarme bien y volver a remar otras 10 o 12 horas. Entonces, para mí la preparación física es muy importante, Claro. pero la preparación mental es fundamental. Si tú no es... Yo creo que aparte, nosotros que hacemos un poco este tipo de actividades extraordinarias, Sí. tampoco hay una preparación específica mental. O has nacido para estar aquí o Totalmente. no hay tu tía. O sea, Sí, sí. no, por mucho que digas, venga, voy a ser explorador de pequeño, pues si tú tienes que ser fontanero, Claro. a lo mejor puedes intentar ser explorador, pero va a ser muy difícil Claro. que sepas solucionar los problemas Es en algo una innato, aventura. innato, ¿no? Sí, es innato, yo Oye, creo que y sí. cuando rodeaste la península ibérica en paddle surf, ¿te acuerdas que nos encontramos en Llançà cuando Sí. estábamos terminando, eh? Estabas Me terminando. acuerdo perfectamente que estabas allí con el grupo, que tú Yo estabas estaba haciendo trabajando una allí formación en de esa empresa, futuros guías. tú estabas formando a futuros guías, efectivamente. Sí, Y sí. bueno, fue tremendo conocerte allí para Sí, todos nosotros, ¿no? sí, sí, Entonces, total. ¿qué tramo de la costa española te sorprendieron más? Desde el punto de vista kayak o paddle surf, ¿no? Ya, sí, bueno, la verdad es que tenemos una suerte porque es que España es brutal. Yo que conozco las costas, tanto de la península como de Canarias y Baleares, tenemos una gran suerte de tener un buen clima, unas buenas condiciones y las costas. A ver, desde que salí de Hondarribia, la costa es impresionante. El Atlántico tiene sus cosas, toda la costa, incluso toda la costa portuguesa, esos vientos del norte, la Ujú. zona del Algarve, ¿no? Esos acantilados tan bonitos. Pero voy a tirar piedras a tu tejado, buenas, porque uno de los sitios más bonitos, sin embargo, esa costa hasta Cadaqués, Roses, toda esa zona vuestra, La Costa Brava. la Costa Brava es espectacular. Ahí tenéis un auténtico paraíso para kayak y para paddle surf, Pero porque tú, tenéis Antonio, esas cuevas, toda esa zona. ¿costeabas o te hacías cruces? Porque yo... No, yo hacía cruces, Sí, yo ¿no? iba a líneas rectas, pero bueno, cuando llegas, yo qué sé, yo me paso la bahía de Cadaqués, pero llego a la punta y luego a la punta, pues Pero tienes que ir casteando entrabas muchas a cuevas veces. a veces, Sí, sí, roqueabas. alguna entré, pero bueno, ya la verdad es que como cuando te encontré ya lo que tenía ganas era de acabar, llevaba ya casi 4 meses, ya estabas en la última parte, Fue ya igual más terminé duro de por lo que te go. pensabas, ¿no? Rodear la península ibérica en sub. Mucho más duro, sí, 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 porque además y lo que me sorprendió fueron las malas condiciones del Mediterráneo, porque Sí. yo esperaba malas condiciones en el Atlántico, pero Los bueno, vientos de mediodía, de tarde, ¿no? tuve 2 días de galerna, que uno me pilló saliendo del agua, que me salía volando la tabla, volando Eso en yo. eso en el norte. No, 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 no. Ah, al De sur. galerna, bueno, no sé cómo llamáis vosotros la galerna, pero ya a la altura de casi de Barcelona, Vale, el Garbí, El Sí, Garbí, sí, que es este viento que es de locos, es de sí, locos. sí, sí. Son como media hora, pero son vientos que ni te esperas. Es un viento catabático, ¿no? Sí, sí, Realmente, que cae de térmico, la sí. montaña, sí. Y luego pasé miedito cruzando el puerto de Valencia. Son los dos sitios donde me he preocupado más, porque ahí atravesar el puerto de Valencia y el de Barcelona, Sí. esos dos puertos son muy grandes, son muy anchos, y aunque calcules, aunque te abras bien, veas cómo salen los ferries, joder, es que salen muy rápido los ferries estos que salen como cohetes, le ves allá al fondo y cuando te quieres dar cuenta lo tienes aquí pegado. Sí, Entonces, sí, bueno, sí, eso sí. se me hizo Oye, durillo. ya vamos terminando. Muy Antes, bien. Joan, que es un miembro que está aquí en directo, me ha Ah, preguntado
a mí también me ha preguntado, pero he dicho, pregúntaselo eso, Antonio. Después de tantos kilómetros remando, paleando, ¿qué has aprendido sobre la soledad? ¿Cómo la llevas? Bueno, yo tengo la suerte de tolerar muy bien la soledad. Yo soy una persona que soy muy social y todos los amigos lo saben y bueno, y ya veis que no me importa aquí hablar lo que haga falta, pero luego soy una persona que tolero muy bien la soledad. Yo he llegado a estar 76 días cuando he hecho la expedición al Pacífico completamente solo. Sí, Y en esa cápsula que dormías allí en dentro, esa ¿no? cápsula, en ese mundo, en medio del océano, en un lugar Sin que internet. sin internet. Tenía un dispositivo que me podía descargar partes meteorológicos, podía mandar algunos mensajes, pero muy, vamos, no tenía acceso a internet realmente. O sea, no el acceso que podemos pensar, que a lo mejor me podía descargar, no podía ver ni Instagram ni nada, nada. No, ¿eh? Cero acceso prácticamente, solo para descargarme partes y poco más. Y claro, yo estoy en un sitio que he estado a 2.500 kilómetros de la costa más cercana, solo, en medio de la nada, y no he echado de menos a nada ni a nadie. No, Suena ¿eh? raro, yo tengo pareja, tengo familia, Sí, pero estás ahí, eso es tu objetivo, eso es, en ese momento es tu estilo de vida y lo sí, sí. disfrutas como nada. Hombre, No te hace falta nada, estás aquí demuestras entretenido. mucha cabeza, ¿eh? Porque no todo el mundo Sí, podría, lógicamente. claro, sí, sí. Oye, pues Cabezas tenemos. ¿tienes tiempo, no sé, de leer o de escuchar música o solo descansas Sí, cuando puedes? no, descanso, pero sí, también leo, me llevo alguna lectura, incluso, bueno, llevo un ordenador y me veo alguna película los días que hace malas condiciones o a mediodía que hace mucho calor, pues a lo mejor estoy descansando y me veo una película, o sea que llevo cosas para estar entretenido. Vale. Pero hay pocos ratos de entretenimiento Sí, sí, porque sí. siempre hay que hacer cosas, reparar Sí, cosas, sí. remar muchas horas, claro, a mí me Sí, gusta remar, a mí me preguntaban, ¿no? Cuando hacía travesías largas por allá, claro, Alaska, Canadá o Papúa, que ajá, estaba 2 meses solo o 3 meses, sí, pues también me preguntaba, oye, ¿qué haces? Es que tampoco tienes tanto tiempo de no, aburrirte, la verdad, porque entre que plantas en mi caso, ¿no? Yo voy costeando, planto sí, campamento, recojo campamento, hago la cena, me voy a dormir, miro el parte de mañana, miro los mapas de mañana. claro, No tengo tiempo de aburrirme, la no hay verdad. tiempo, no hay tiempo a aburrirse. No, no. Cierto. Vale, y para terminar, te voy a hacer unas preguntas y por favor, respuestas cortas, ¿vale? Vale, vamos a Sí. intentarlo. Venga, va. Dime una playa de España que has recorrido en tus aventuras y que te sorprendió. Bueno, La Concha, en Suances, que lo conozco bien. Vale. Dime un pueblo o una ciudad costera de España que te haya gustado. Cadaqués. ¿Cuál ha sido la comida más extraña que has tenido que comer durante una expedición? Uf, es que he comido cosas que harían vomitar una cabra, ¿eh? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Sí, como el cuy o como este roedor de Ecuador y tal. Bueno, he Así, ¿eh? comido de todo y saltamontes y bueno, sí. ¿Alguna vez has hablado solo durante horas paleando? ¿Hablado? Sí, sí, siempre, ¿eh? Sí. Yo hablo muchas veces, sí, sí, sí. Sí, o sea, ¿Qué, porque además como estás solo y no te da vergüenza, en vez de todos tenemos pensamientos, pues esos pensamientos los hablas y estás más entretenido. qué objeto secreto, pero aparentemente absurdo, has llevado en una travesía y luego ha resultado imprescindible? Uf, bueno, una desalinizadora de repuesto. Así, ¿eh? Imprescindible porque se rompió la primaria y la tuve que utilizar. ¿Qué animal te ha impresionado más encontrarte en plena expedición? Ah, una ballena. Sí, ¿eh? Es impresionante al lado. ¿Qué lugar del mundo te queda pendiente y te hace ilusión explorar? El Índico. El Índico. Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué lugar del mundo? Ah, no, perdón. ¿Hay alguna expedición que hayas abandonado o que no saliera como esperabas? Sí, varias. Que no saliera como esperaba la expedición a la Antártida, que quería haber llegado a Isla Elefante, que es Sí, Antártida, y no lo conseguí. sí. Y luego que haya abandonado, pues bueno, por ejemplo, la Lapland String Challenge, que abandoné por congelaciones, pero al año siguiente fui y la completé. Y fui la primera persona que consiguió completar esa expedición. Y luego ha habido alguna que no he conseguido completar. Sí, sí, y es lo que hay, o sea, la vida es así, porque al Ujú. final el papel en blanco lo aguanta todo. Me Sí. alargo un poco más aquí, pero el papel en blanco y muchas veces nos hacemos nuestras pajas mentales y de aquí a aquí, de allí a allí, y luego a lo mejor es imposible, inviable. También Vamos a ver qué pasa con el lo paso bonito de hacer noroeste. aventuras es el crecimiento personal que haces, ¿no? Claro, eso La es. persona Sí, que sí, tenías que convertir, ¿no? Para esto. totalmente. Oye,
¿Qué modelo y marca de kayak recomendarías? Y de sub. Bueno, siempre Tintorera y de sub el Sunova, cualquier modelo de Sunova. La Sunova Expedition, que es la que tengo, que es un prototipo, y os recomiendo, si queréis hacer sub de travesía, esto va a ser el Sí. pepino. Tenemos que probar esto del sub de travesía, ¿eh? La verdad es Y tenéis que que... probarlo, ya verás, os va a gustar. Igual llevas ahí las bolsitas y a disfrutar un poco. Vale. ¿Y con qué te quedas? ¿Tablet de paddle o kayak de travesía? Con el 50-50. ¿Sí? Porque la verdad es que Ah, sí, iba a pensaba que decir, dirías sub, ¿eh? ya, o sea, a día de hoy tal vez el sub, pero es que lo he pasado muy bien con el kayak, la verdad, sinceramente, y he disfrutado mucho. Y bueno, es que eso, tengo corazón kayakista. Yo paleaba con 11 años y he competido. Y la verdad es que ahora mismo este prototipo que me he hecho de sub, que he estado probando estos días pasados un poquito con el kayak y volver otra vez a remar con el kayak, me ha encantado, la verdad. Qué bueno, pues me ha sorprendido esta respuesta, Sí. ¿eh? Vale, pues termino mi parte. Compañeros que estáis aquí conectados, que os agradezco mucho que estáis aquí en directo. Venga, vuestro turno. ¿Quién quiere empezar? ¿Alguna curiosidad, alguna pregunta? Yo quiero preguntar una cosita. Venga, Venga. Laura. Hola, Antonio. Hola, Laura. Yo tengo dos preguntas. Sí. ¿Cuál ha sido el miedo más difícil de gestionar durante una expedición y cómo lo afrontaste, si es que lo hubo? Ajá. Bueno, sí, miedo ahí en muchas ocasiones, sí, claro. Yo tuve miedo cuando me caí en una grieta en el lago Baikal por la noche, en solitario y tal, pero al final hay que afrontarlo con determinación. O sea, el miedo es la herramienta que utilizamos los aventureros para seguir vivos. Esa es la realidad, porque si no tuviéramos miedo, yo me hubiera muerto hace 7 expediciones. Lo único que tenemos que intentar no transformar ese miedo en pánico y que nos bloquee y que no nos deje tomar decisiones que te puedan salvar la vida. Miedo tuve cuando en la travesía a la Antártida se me llenó de agua y tal, pero siempre pienso que todo tiene solución. Y bueno, y por suerte la ha tenido y he conseguido sobrevivir a 3 o 4 ocasiones complicadas. Wow. Y otra, y ya dejo el turno a los demás. ¿Qué te ha enseñado la naturaleza sobre la vida que puedas aplicar en tu día a día? Bueno, todo. Bueno, yo tengo la suerte de vivir en medio de la naturaleza. Yo vivo en una casa en medio del campo, que vivo en Madrid, pero estoy a 70 kilómetros, una casa en medio del campo, placas solares, agua de pozo, soy completamente independiente y yo salgo de mi casa a montar en bici, tengo el lago a 2 kilómetros, o sea, que es que vivo en la naturaleza y creo que es necesaria. O sea, lo que dicen de que para una persona, para ser feliz y estar sana, creo que tiene que tener mínimo un árbol a menos de 30 metros de su casa, un bosque a menos de 300 y un tal, no sé qué, a 3 kilómetros. Pues bueno, creo que eso es real y tengo la suerte de estar en la naturaleza, con lo cual para mí es fundamental y es necesaria para poder levantarme cada día. Muchas gracias. Nada. Venga, ¿quién va? Sí, yo quería primero felicitarte por todo lo que nos has contado. Yo también he empezado con el kayak de pista aquí en Madrid, en el Juan Carlos I, en Nuevo Madrid. Llevo muy poco tiempo, tengo 60 años, pero llevo 5 años que empecé. Ahí estás con Álvaro, que es un buen amigo mío, y con Jorge, con Antonio, sí, con Antonio Aguilera. Eso es, Antonio, exactamente. Con todo el sí. Conozco bien. Y todos estos. Así que, pues ahí aprendiendo también. Eso, que tengo nada. También por Nunca es tarde, Pablo, nunca es tarde. Sí, no, es apasionante. Sí te quería preguntar por la alimentación en estas travesías, ¿vale? Porque hay poco espacio, todo se moja. ¿Qué llevas para comer que te guste además? Porque lo liofilizado, alimenta, pero y ocupa poco, pero joder. Bueno, yo tengo la suerte de comer piedras, o sea, que también para poder tolerar este tipo de aventuras tienes que tener un estómago fuerte, que no te dé problemas. Si te está gustando esta entrevista, te recuerdo que existe Navegantes en Kayak Online, una comunidad creada para amantes del kayak de travesía que quieren aprender, evolucionar y compartir experiencias con otros kayakistas. Dentro encontrarás formación online para aprender a tu ritmo, conceptos de técnica, seguridad, navegación, meteorología y material, para después llevarlos al agua con confianza. También tendrás acceso a webinars en directo, recursos descargables, guías prácticas y
y mi acompañamiento profesional para ayudarte a progresar independientemente de tu nivel. Porque aprender kayak no consiste solo en acumular kilómetros, sino en comprender mejor el mar, tomar mejores decisiones y disfrutar más de cada travesía. Navegantes en Kayak Online, la primera comunidad de kayakistas de travesía de habla hispana. Si quieres más información, encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. Te espero dentro, navegante. Problemas, yo, pues bueno, o sea, yo puedo decir que en 15 expediciones yo llevo un botiquín que podía operar a corazón abierto a cualquiera y no he usado ni una aspirina en mi botiquín en 15 años, ¿no? Entonces, tengo esa gran suerte de que a nivel orgánico, pues tengo una fortaleza que me permite hacer estas cosas y puedo comer cualquier cosa. Al final, a mí me gusta comer y me gusta comer bien, pero igual cuando entro en una expedición sé que, bueno, que al final lo que voy a ingerir es porque es lo necesario. Yo como comida liofilizada, 2 o 3 comidas diarias liofilizadas, desayuno, comida y cena, que son muy ricas, cada vez son mejores. Yo me acuerdo hace eso, 12, 14 años, eran una porquería, eran infumables y ahora mismo, mira, yo estoy ahora con una empresa que me está colaborando, que son los de Ocre, que son españoles y hacen menús casi a medida, o sea, me han hecho unos menús de comida liofilizada, que a diferencia de la deshidratada es comida que ya está cocinada y lo que han hecho es sacarle todo el líquido, entonces es una comida que tiene sabor a guiso de la mami y unas lentejas, un guiso, un potaje, etcétera, etcétera. Muy recomendable esta comida. Y luego pues llevo galletitas, intento llevar cosas que me gusten y todas las porquerías que a día nos quitamos, pues en las expediciones, pues como de todo, las gominolas y los dulces. No soy de barritas ni de geles, no ha sido nunca, o sea, incluso cuando corría los raids llevábamos el bote de las Pringles en la mochila y bocadillos y sándwiches y pan y chorizo y embutido y todo eso. Llevo salami deshidratado y cecina y tocino, mantequilla, mucha mantequilla, que al final la añades en todas las comidas liofilizadas, porque tú lo que necesitas es muchas calorías en poco peso y además que sea todo producto que no sea perecedero. Entonces, bueno, ahí un poco baso mi alimentación en eso. Muy bien. Siguiente. Sí, yo me gustaría, Antonio, gracias por tus aventuras, porque aquí la mitad, bueno, menos yo, me considero un pequeño aventurero, ¿vale? Pero a mi modo de ser, ¿no? O sea, me voy por mis islas, visito mis Ajá, cuevas, voy por rocas y cada vez que salgo para mí es una aventura, evidentemente, a pequeña bien. escala, y vamos Ajá, creciendo. Yo tengo una edad parecida a la tuya, tengo 57 años. uh-huh. Y claro, llevo toda la vida haciendo deporte de todo tipo, de senderismo, he estado en el mar nadando, he estado corriendo, bueno, me he pegado muchas panchadas. El tema de la recuperación, claro, en estas expediciones tan largas ya no recuperamos igual que antes. ¿Cómo Sí, gestionas sí, el tema de la lógico. recuperación? ¿Cómo gestionas un día que ojo, llevas unos 5 días o 6 días que estás haciendo un esfuerzo enorme? ¿Cómo lo gestionas? Porque te puedes permitir un día a lo mejor descansando, sabes que no duermes bien, sabes que comes muchas calorías, pero fuera del cuerpo no tira. La forma de recuperarte ahora, pues a nuestra edad, ¿cómo la gestionas? Bueno, nada, cuando estoy muy cansado, pues perfectamente me puedo pegar. Ahora cuando fui al Polo Sur, que hice una travesía desde Bahía Hércules al Polo Sur, 1200 kilómetros, fui muy justo de comida. Yo perdí, en un mes perdí 16 kilos, a razón de medio kilo diario. Esa pérdida de peso me produjo, bueno, unos daños orgánicos importantes. Yo he estado 4 o 5 meses para recuperar esa paliza, porque además estuve días sin prácticamente ingerir alimento, con un consumo energético muy alto, a 40 grados bajo cero. Y bueno, al final esa ha sido la aventura, que hice malas cosas con el tema de la comida y me han dado, bueno, pues una dificultad que he estado varios meses para poderme recuperar. Tenía los índices del hígado, de tal, bueno, un montón de desbarajustes. Una buena alimentación ahora unos meses después y ya está. Y luego, bueno, o sea, yo cuando a lo mejor estoy en esta aventura y tengo que estar 4 o 5 días, que hay que cruzar una bahía, 70 kilómetros viento en contra, hay que estar 20 horas remando, paleando ahí contra el viento y duermes 2 horas y continúas y tal, pues a los 4, 5, 6 días, si tengo que parar 2 días a recuperarme completamente, paro y ya está, no pasa nada. Aprovecho, lógicamente, las malas condiciones para intentar hacer esas paradas. Yo tengo igual también buena capacidad de recuperación, o sea, cuando hago estas aventuras me recupero de cada día. Cuando van pasando los días me voy incluso encontrando mejor y me ha pasado una aventura después de 2 meses
terminar casi más fuerte que cuando he empezado, pero bueno, eso es cada uno. Como no nos conocemos a nuestra edad, nos conocemos, tenemos exactamente la misma edad, con lo cual ya sabemos lo que pasa. Hay que recuperar y ya está. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Joan? El micro. Ahora. Hola, Hey. hola Antonio. Hola, Joan. Ya que, bueno, es que han ido preguntando cosas que también ya me han dado respuestas, ¿no? En Bueno, y el la paso primera este, pregunta que me ha dicho Ray era tuya, ¿no? la que sí, la, cuando vas a hacer el paso del noroeste, Ajá. ¿qué elementos de seguridad llevas? Dijéramos, seguramente llevarás armillas salvavidas o algo así, ¿no? Y algún tipo de prenda Buen contra el tema. frío, supongo. Buen tema. Y electrónica también llevarás algo, ¿no? Sí, mira, os cuento. Llevo a nivel de electrónica, llevo un teléfono satelital y un teléfono satelital de repuesto, porque las cosas se estropean y las cosas de seguridad es imprescindible llevarlas en doble. Y llevo igual 2 dispositivos de geolocalización también que mandan y reciben, envían sobre todo mi posición y puedo mandar textos. Hay uno nuevo que ha sacado Garmin de Inris, no sé si lo conocéis, el Mini 3, que además te permite poder enviar fotos en muy baja calidad, pero fotos y textos de hasta 1600 caracteres, cuando el modelo anterior solo 160, incluso puedes mandar audios de hasta 1 minuto, ¿no? Con este dispositivo. Entonces, lo voy a estrenar en esta expedición, con lo cual voy a poder tener un poco más de acceso a Internet, entre comillas, ¿no? A ese tipo de cosas que cuando vas con... No es como ir con el barco grande, que lleva una batería grande y puedo cargar otros dispositivos. Aquí voy con 2 placas solares que cargan, pues eso, un poquito estos dispositivos y poco más, que llevo de carga el teléfono y poco más. A nivel de seguridad, siempre atado, voy con un arnés ligerito y un leash, una cinta enganchada a la embarcación. Haga lo que haga, eso, o sea, para mí mis salvavidas es siempre... igual que cuando hacemos kayak de mar, mis salvavidas es estar al lado de la embarcación. Y yo la embarcación no la puedo perder porque estoy muerto. Si estoy a 10 kilómetros de la costa, por mucho traje seco que lleve, 10 kilómetros solo en el medio del mar, con aguas a 2 grados, tengo un Heli Hansen brutal que vale 1.800 euros y posiblemente no sobreviviría hasta la costa. Llevo ese traje, un traje seco, y llevo otro de repuesto. Llevo uno muy ligerito que es estanco pero para salpicaduras, no es un traje que te permita estar más de 5 minutos en el agua, pero es muy ligero para poder remar, pues yo transpiro mucho y al final yo voy haciendo actividad intensa, ¿no? Y luego llevo ese gordo que es para los días de malas condiciones, que ese sí puedo estar hasta 12 horas en el agua sin agarrar hipotermia. Y luego, pues eso, la ropa de abrigo normal, pero tampoco llevo mucha ropa. La comida, lo que hemos hablado, sistemas para calentar y un poco a nivel de seguridad, eso es lo que llevo. No remo con chalecos salvavidas, llevo un chaleco salvavidas, pero al final no remo porque mi salvavidas es mi tabla y voy enganchado a ella y ya está. Y al final con el traje seco flotas. No suelo remar con chalecos salvavidas. Oye, y a referencia a esta pregunta de Joan, ¿llevas chalecos salvavidas? Pero Sí, o sea, llevo uno, pero no me lo pongo casi nunca. no, es que en el mundo del sub no lo Ya, lleváis puesto. por eso. ¿Por qué? Porque Porque vais llevas, atados a la tabla. vas a toda la tabla, tu flotador es la tabla. Bien, es Nunca te verdad lo que te pones puedes el dar un chaleco. golpe, Casi nunca te lo pones el chaleco en sub. casi nunca me lo pongo. Y uno de esos estrechos de surf ski, por ejemplo, ¿no? Que tienen mucha Sí, los movilidad. hay muy cómodos. No, tengo un Cipre que es estrechito aquí y tal. No, No me ¿eh? lo pongo. Me da calor, me agobia y al final, como voy remando a nivel Esto es intenso, un contraste muy grande con lo que aquí está de travesía, ¿eh? Que siempre eso lo es un llevamos, ¿eh? contraste, sí. Lo vais a ver que la gente de Padel Sur nos lleva. Lo llevamos en el descenso del Sella porque es obligatorio, Ah, porque la federación que ampara el descenso del Sella es la de piragüismo. Entonces, como vale. piragüismo para ese tipo de descensos obliga a llevar el chaleco salvavidas, lo llevamos por eso, pero en ninguna otra competición. Y hacemos competiciones y cosas en mar abierto y nunca, pero os aseguro que no hace falta, porque llevas la tabla que a diferencia del kayak, que si vuelcas a lo mejor está lleno de agua y tienes un gran problema y a lo mejor no consigues sacar el agua, etcétera, y tal, y te vuelves a Te subir, te vuelves a cansas, sacar. cuesta subir, fatiga. En En cambio, una tabla en Paddle Surf no vas a te subir enseguida. fatigas. Tú te puedes caer y subirte a la tabla 20 veces y no te has cansado de subirte a la tabla. De verdad que no es necesario. Vale. Pero eso sí, atada a la tabla. Mm. Incluso en desembarco en olas también la llevas atada, ¿eh? Sí, claro, sí, Como un siempre. surfista, como un surfista. Claro, es tu flotador, es tu flotador. Claro. Uh -huh. Pero tienes problemas, también puedes tener problemas
gestionar la transpiración, e incluso en el Ártico, ¿no? Porque por un lado tienes el agua que está a 0 grados Mm. y por el otro, si haces mucho ejercicio, transpiras y igual puedes sufrir de pérdida de agua, ¿no? ¿O no? Bueno, claro, te tienes que ir hidratando, sí. O sea, yo no me gusta ir abrigado. O sea, el día que vaya con muchas ropas, porque hay grados bajo cero, que voy a tener días, pero hay días del principio que voy a tener 12, 14 grados positivos. A 12, 14 grados voy en manga corta, posiblemente, y con un pantalón de agua. Un pantalón de agua y arriba en manga corta. Y voy remando, si no hay olas muy grandes y no está muy complicado, y si me tengo que poner una chaquetilla de agua fina o una térmica, con una térmica Helly Hansen. Yo os puedo decir que yo al Polo Sur con 30 grados bajo cero iba con una térmica interior, una chaqueta de lifa fina exterior y un chaleco. Con eso estaba a 30 grados bajo cero, porque Y el agua yo, cero, ¿no? y bueno, fuera a 30 bajo cero, pero bueno, cuando estás haciendo una actividad física intensa, lógicamente si vas de paseo no, pero si vas haciendo una actividad física intensa, yo transpiro mucho, no me gusta ir incómodo, no me gusta ir encharcado por dentro, ¿no? Claro, claro. Y una pregunta sobre hacer este tipo de expediciones que estás contando, que sueles hacer en solitario, con más gente. Es Sí. decir, ¿qué experiencia tienes? ¿Qué opinión tienes? Porque gestionar el cansancio y los miedos individualmente tienen una componente, pero cuando hay más personas se unen probablemente los problemas de todos o ¿cómo lo ves? Bueno, yo no sé, lo habéis escuchado al principio, desde el año 96 hasta el 2008, he sido atleta de élite, digo, élite al máximo nivel en los Reyes de Aventura. Son pruebas que combinan varias disciplinas, la bicicleta, el trekking de montaña, cosas de cuerdas, y siempre hay actividades de kayak, en autovaciables. Yo he llegado a hacer una sección de 120 kilómetros en Brasil en unas autovaciables que conseguías un pico de velocidad de 5 por hora. O sea, estar 24 horas remando en unas autovaciables, Madre en mía. equipos. Ahí tienes, Dura. lógicamente, que conjugar ese equilibrio. O hemos llegado en el Patagonia Expedition Race, por acordarme, hicimos dos travesías como de 150 kilómetros en kayaks de travesía, bordeando el canal de Beagle la Bahía Porvenir, que está enfrente de Punta Arenas, o sea, en sitios complicados. Bueno, o sea que estoy muy acostumbrado a haber hecho actividades con equipo y lógicamente hay un día se encuentra uno bien, otro mal y tienes que ir ayudando. O sea, vas gestionando un poco el esfuerzo y vigilando a tus compañeros, porque cuando estás en el agua no es como en tierra. En el agua pues es más complicado. Me acuerdo que cuando íbamos haciendo la carrera aquella del Patagonia Expedition Race, la costa estaba llena de leones marinos y por la noche no te dejaban navegar, estaba prohibido y tenías que buscar una playa y hacerte hueco entre los leones marinos para parar allí y para parar a dormir sin tenda de campaña ni nada, dormir allí al lado de los kayaks hasta que se hiciera de día, dormir con el neopreno puesto y hasta que se hiciera de día. Y imagínate, y en cuanto se hace de día ya estás metido en el agua remando otras 15 horas. Madre mía, Antonio. Oye, chicos, Joan, Andrés, Pablo, Laura, no sé vosotros, pero qué privilegio estar aquí solos con Antonio, ¿no? Sí, Escuchando sí. sus historias. La verdad es que yo me siento un afortunado ahora mismo. Tengo una lista de gente que quiero entrevistar a partir de ahora en el podcast, pero la verdad es que escuchándote pensaba, joder, esto va a costar mucho superarlo. Madre mía, porque claro. No, 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 no. Tú Sí, conoces a sí. mucha gente Antonio, y tú te llamaras Anthony the Rose, si fueses americano, y todo el mundo te conocería, ¿eh? Todo el mundo. no, Pero como bueno. eres español, pues bueno, de Mira, aquí. no, ¿sabes lo que la más rabia que me da? Que me voy ahora al Paso Noroeste con una mierda de patrocinio que me lo tengo que pagar yo casi todo. Es verdad que si me llamaré Anthony of the Rose, pues a lo mejor iría patrocinado y no tendría que Exacto, pegarme la paliza a currar para poder ir. Pero bueno, estamos donde estamos. No lo cambio, claro, ¿eh? Tampoco. Creo que estamos en un gran país y me encanta vivir aquí. Y bueno, tiene sus exacto, cosas buenas y sus cosas malas. exacto. Bueno, Así es. Antonio, termino con una cita que no es Sí. mía y tampoco he encontrado de quién es, no se sabe muy bien quién es, pero creo que resume un poco tu esencia como aventurero, ¿eh? Que dice, hay hombres que observan el horizonte y hay hombres que reman hacia él, ¿no? Te puedes mirar el horizonte desde la playa o puedes decir, ¿por qué no? Vamos allí. Y un poco es tu esencia, ¿eh?
Ajá, muy bien. Así que, Antonio, de verdad, muchísimas gracias por Bueno, haber abierto este podcast de Navegantes en Kayak Online. Eres el primero y gracias por espero haber contado conmigo para esta inauguración y bueno, y espero que te vaya muy bien y Gracias. que esta comunidad de navegantes Sí, crezca mucho y bueno, y ya te seguiré. Ya exacto. estaremos ahí pendientes, ¿vale? Exacto. Pues muy bien. Gracias, Antonio. Venga, Un saludo saludo a a todos, todos. chicos.